A ver, estaremos en vivo. Sí, listo, ya estamos. Ok. Buenas noches, ¿cómo están todos? Les habla Mari Carmen Melo, Maca, mi doctora. Voy a tener el honor de celebrar el Día Mundial del Prematuro junto con una gran amiga, maestra, a quien le debo mucho de lo que soy el día de hoy. Está con nosotros Tere Murguía. Tere Murguía es pediatra, es neonatóloga, egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Después repitió neonatología en el Metro Health Medical Center de la Universidad de Case Western en Cleveland, Ohio. Es maestra en salud pública por la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia. Fue jefa de departamento de neonatología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, donde coincidimos, ahí fui su alumna. Después fue subdirectora de investigación comunitaria en el Instituto Nacional de Perinatología y ahora vive en Estados Unidos y es directora médica de investigación global en prematuros, o sea, es la mera en el tema que vamos a tocar el día de hoy, de Reckitt Beckinsale Smith Johnson. Es autora de muchos capítulos de libros, de un libro completo, de muchos artículos de revistas, y es miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Pediatría y de las Sociedades Pediátricas de Investigación de los Estados Unidos. Pues, bienvenida, Tere, es un honor que hayas aceptado esta invitación y pues bueno, bienvenida y pues vamos a hablar el día de hoy de los prematuros, que es tu tema, y pues te cedo la palabra. Ay, Mari Carmen, muchísimas gracias por la invitación. De aquellos viejos tiempos, cuando estábamos en el Infantil de México y existe la especialidad en neonatología. Para todos los que conocen a Mari Carmen, es una de las mejores estudiantes de neonatología y de pediatría en el hospital, y desarrollada extraordinariamente bien. Entonces, así es un honor volverte a ver, Mari Carmen, ver cómo has pues subido y cómo has ayudado a tantos niños. Muchas felicidades. Ay, gracias, Tere, gracias. Oye, y bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy es el nacer antes de tiempo. Mucha gente piensa que el nacer antes de tiempo es como, pues solo es que el bebé es más chiquito y ya, que pesa poquito y ya, pero que es un bebé que con cuidados se puede ir a casa como cualquier bebé, y pues esto no siempre es una realidad, sobre todo cuando el niño nace mucho tiempo antes de lo que le tocaba nacer. Y pues bueno, y será un problema en salud pública en los siguientes años, y es un problema que ha ido en aumento. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tienen las mujeres o que pueden favorecer un nacimiento antes de tiempo? Pues mira, es muy interesante porque realmente no tenemos una causa específica que digamos, hay una causa y con esto vamos a evitar la prematuridad. Eso no hay. Hay muchísimas causas que tienen problemas. Entonces, por ejemplo, se ha visto que cuando un bebé nace en lo que nosotros conocemos los extremos de la edad reproductiva, es decir, mujeres arriba de 35 años o adolescentes, pudiera ser un riesgo. Estoy como un eco, ¿no? ¿O no? Sí, un poco. Te oyes tú con un poco de eco. Ok. Bueno, se entiende lo que dices bien. Se entiende bien, ok. Entonces, la edad es muy importante, podría ser una de las causas. También si hay, por ejemplo, infecciones, pueden desencadenar un parto preterno. Ahora hemos visto que estas nuevas técnicas de reproducción asistida también aumentan el riesgo. Generalmente tenemos múltiples embarazos múltiples que pueden aumentar el riesgo. Otra cosa muy interesante es, antes no había muy buen control prenatal, entonces los bebés se morían en útero. Teníamos lo que se llama un óbito. Ahora los ginecólogos son mucho más cuidadosos, hay muchos avances, pueden detectar un problema. Si esto sucede, nace el bebé antes de tiempo y puede ser más precoz, o han disminuido las muertes dentro del útero, pero nacen los bebés antes de tiempo, ¿no? Se cree que tal vez la contaminación pudiera tener un efecto.
algún problema genético. Luego, si un bebé nace prematuro, tiene más riesgos la mamá de ¿no? Entonces, hay muchas causas del tabaquismo, por ejemplo. Entonces, todo esto hay que considerarlo. Sí, lo que mencionas es muy importante. Una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que la mujer tenga un seguimiento adecuado del embarazo y pues a lo mejor así se pueden detectar algunas situaciones que podrían de detectarse temprano, tratarse y podríamos evitar que el niño naciera demasiado prematuro, ¿no? ¿Qué tan grande es el problema, Tere? En el mundo, ¿qué tan grande es o cuál es el impacto del nacer antes de tiempo en la salud de los niños? Es importantísimo. Se ha calculado que, por ejemplo, en el mundo más o menos 15 millones de niños nacen antes de tiempo. Y lo más importante es que la prematuridad es la principal causa de muerte neonatal. E incluso ahorita se está considerando que es la principal causa de muerte en menos de 5 años. Entonces, toda la problemática que viene acompañada de la prematuridad es un impacto muy grande en la mortalidad infantil y en la mortalidad en los menores de 5 años. Es decir, si pudiéramos evitar que un niño naciera prematuro, la mortalidad infantil en menores de 5 años disminuiría muchísimo, ¿no? Entonces, y no solamente es la mortalidad, la morbilidad, es decir, los problemas y complicaciones a largo plazo. Sí, sí, y bueno, ya que lo mencionas, aquí en México, pues nacen cerca de 2 millones de niños anualmente. Y pues bueno, las estadísticas más recientes hablan de que más o menos unos 200,000 niños nacen antes de la semana 37 de gestación. Y de ahí un como amplio rango de si en la 36, 35, 34, 28 o 26. ¿Cuál es el límite de la viabilidad en un país como el que vives tú? Y bueno, aquí quisiera hacer un paréntesis. No sé si te acuerdas cuando estábamos estudiando esto que nos apasionaba de epidemiología perinatal y tratando de encontrar las causas de por qué se morían los neonatos en México para poder ayudar y contribuir a reducir la mortalidad. Y que hablamos con alguien de Oaxaca, ¿te acuerdas? Que nos decía, tú le preguntaste, oiga doctor, ¿y usted cuántas semanas de gestación cree que sea o cree que una mujer a partir de qué semanas su hijo tiene probabilidades de sobrevivir en su hospital? Y el doctor te respondió 36 semanas de gestación o más, es decir, en su hospital un niño de 35 o un niño de 34 semanas en esa época tenía altas probabilidades de morirse. Evidentemente no es lo mismo nacer en un hospital en un país que está en vías de desarrollo, que tiene ingresos intermedios, como está clasificado México, a nacer muy prematuro de 24 semanas en un hospital como los que seguramente hay en la ciudad en donde tú vives. Entonces, ¿nos puedes platicar un poco de esto? Sí, pues mira, generalmente estamos viendo como el límite de habilidad entre la semana 23, 24, ¿no? Generalmente, por ejemplo, incluso en Francia, en Estados Unidos, pues la posibilidad de sobrevivir en un niño de 23 semanas es muy, muy baja. No solamente eso, las complicaciones que pudiera tener si sobrevive son altísimas. Pero es muy interesante. Si ves globalmente al mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, con países en desarrollo, la mortalidad en niños menores de 28 semanas o menos de 1 kilo es como menos del 10%, ¿no? Pero mucho menos. Y en países en desarrollo es al revés. O sea, la probabilidad de sobrevivir es menor del 10%. Entonces, lo que tú dices es importantísimo. Nunca se me va a olvidar ese comentario. O sea, tremendo, tremendo de cuando nosotros estábamos salvando bebitos de 27, 28 semanas en el Infantil de México que habían tenido un muy mal comienzo en alguna clínica periférica o en algún hospital y finalmente los sacábamos, algunos hasta con secuelas mínimas o sin secuelas.
En el mismo momento, en el mismo país, estaban naciendo niños que eran casi 10 semanas más grandes que no estaban sobreviviendo en el mismo país. Entonces, este es un problema tiene un mosaico de probabilidades, ¿no? Porque, pues bueno, no es lo mismo un prematuro de 24 que un prematuro de 35 semanas. Pero también hay un mosaico de probabilidades en las capacidades, no solo la capacidad instalada de hospital, cama, ventilador, etcétera, sino también en la habilidad y capacitación que tiene el personal para poder sacar a estos bebés adelante, ¿cierto? Fíjate que me acuerdo muy bien, si remontamos un poquito a la historia de cómo empezamos a sobrevivir, nos vamos al siglo pasado, había tres cosas importantes que disminuyeron notablemente la Perdón que te interrumpa, Tere. Si te haces un poquito para adelante, creo que se escucha mejor. A ver, ahí. Sí, ahí ya estás. Perfecto. Sí, ahí. ¿Por qué crees que se oiga el eco? Cuando está cerca se oye perfecto. Yo creo que es el micrófono. ¿Ahí? Sí. Sí. Ok. Estaba yo hablando de la sobrevida y de lo que hablabas, y a principios del siglo pasado se veía, por ejemplo, que dándole al prematuro temperatura, buena nutrición y evitar infecciones, podemos lograr sobrevivir. ¿Se oye mejor o no? Sí, mejor, se oye mejor, sí. Entonces, hay una cosa muy interesante que quisiera yo comentar sobre la historia de los prematuros, cómo van a sobrevivir y cómo podríamos traer esa enseñanza a nuestras regiones y a nuestros países, ¿no? Entonces, por ejemplo, a principios del siglo o a finales del siglo XIX, vino un médico polaco a Estados Unidos y trajo las incubadoras, porque no había incubadoras, entonces antes se morían los niños de frío, increíble. Si subes las estadísticas de Budan, por ejemplo, que podría considerarse el padre de neonatología, los menores de 2.500 se morían, no, más del 80% se morían de frío. Y aparece la incubadora y empiezan a sobrevivir estos niños. Pero lo interesante de este señor, de este polaco que vino a Estados Unidos como a los 19 años, diciendo que ya era médico, por cierto, no sé cómo pudo hacerlo, pero él trajo unas incubadoras y hacía exhibiciones de prematuros. Entonces las mamás desesperadas le daban a su bebé y hacía shows de prematuros. Y estos niños, curiosamente, sobrevivían, porque estaban en calorcito, les daba algo de nutrición de lo que había aprendido. Y no había hospitales para prematuros, ¿no? Entonces empezaron a sobrevivir, y de hecho todavía actualmente hay algunos de esos sobrevivientes que vivieron en estos shows en Nueva York, precisamente, donde se ponían en la incubadora y ya pasabas, tú pagabas tu ticket, tu boleto, veías el prematuro, y el prematuro, algunos, 7,000 prematuros sobrevivieron de ejemplo, ¿no? Pero una cosa interesantísima es que por esa época aparece el oxígeno, y entonces aparecen los hospitales, y entonces empiezan a dar oxígeno en sus incubadoras, y entonces los prematuros de los hospitales empezaron a tener retinopatía del prematuro, y los prematuros de este doctor no tenían retinopatía porque no había oxígeno. Entonces decían, pues va mejor al show que a los que van a los hospitales. Pero ¿tenían más parálisis cerebral o no? Bueno, eso ya obviamente, ¿no? Pero me dice Miguel Palomo, que nos está viendo, oncólogo del Hospital Infantil, que si bajas un poquito a tu volumen, quizás se escuche mejor, al volumen de tu computadora. Ok. Si quieres, habla tú mientras. Ajá. Bueno, pues sí, toda esa época de investigación en salud perinatal fue muy bonita, y ahorita que estabas diciendo de lo del show de los niños en la incubadora, eso me remontó un poco a una anécdota con una prematura que les quiero contar. Resulta que yo hice mi servicio social de pediatría en Cozumel.
en Cozumel, en el Hospital General de Cozumel, que la gente no le dice Hospital General, la gente le dice el Centro de Salud de Cozumel. Yo creo que ya las cosas deben de ser muy distintas el día de hoy, pero en ese entonces era un hospital que tenía 12 camas entre adultos y niños. Yo tenía un cubículo que era más chiquito que mi consultorio, que no es muy grande, y ahí tenía una incubadora que medio funcionaba, una cuna radiante que no funcionaba, no tenía ventilador, no tenía CPAP nasal, y pues resulta que un día me hablan para recibir a una niña que después le pusieron mi nombre, la bautizaron y le pusieron mi nombre. Era una niña que pesó 1800 gramos y había sido como de 34 semanas. También tenía un poco de retraso en el crecimiento intrauterino. Y resulta que tuvo, obviamente, pues yo no tenía ni ampicilina, mucho menos surfactante, o sea, eso no estaba al alcance. Entonces, lo que hice es que le inventé un CPAP con unas puntas nasales, ahí me asesoró telefónicamente Mauricio, y pues bueno, el CPAP era las puntas nasales que corté de un extremo en agua, las puntas en la nariz y el otro extremo directo al oxígeno, o sea, no había mezclador ni nada. La niña estuvo 2 semanas hospitalizada, le fui quitando oxígeno, le quité las puntas, se fue comiendo sin problemas, y luego a las 2 semanas del egreso me regresa la niña haciendo apneas. Y resulta que la historia era que había como 4 hermanitos de 4, 3, 2, 1, así, ¿no? Y la mamá tenía como 21 años. Entonces me regresa haciendo apneas y pues, o sea, con una tos horrible y los hermanos estaban enfermos. Y dije, pues bueno, la tengo que intubar, pero ¿qué le hago? No me la puedo quedar aquí. Entonces la intubé. Para empezar, pido la cánula para intubarla y me pasan una cánula de Guedel. Entonces, como que nunca habían intubado un prematuro ahí o no sé qué pasaba. El chiste es que me la llevé a Playa del Carmen. Y la manera de llevarme a la Playa del Carmen, pues fue en el ferry. Pero no hay un espacio para estos niños o para gente que está enferma, simplemente es ahí enfrente de todo el mundo. Entonces, literal era la incubadora, la niña, la teníamos como un poco resguardada, pero la gente se acercaba a querer ver qué llevábamos ahí. Entonces, en realidad, sí resulta ser para la gente que nunca lo ha vivido como hasta un show, como bien dices, o sea, qué tremendo, pero pues así es la situación. Nos pregunta Tu Cielo en la Tierra, que no sé cuál es su nombre, pero ese es su nombre en Facebook, que de qué edad gestacional se considera prematuro o recién nacido. ¿Cómo? ¿Se oye mejor? Mucho mejor. Ok. Gracias por el consejo. Sí, un poquito, pero bueno, un pretérmino es antes de la semana 37 y pues si vemos un bebé pretérmino puede ser un chiquito de 23 semanas o uno de 36 semanas. Si vemos el de 36 semanas casi parece un niño grande de término, pero si vemos al de 23, 27 semanas, es un bebito muy chiquito. Entonces, la Organización Mundial de la Salud los ha subdividido. Entonces, todos son pretérminos, pero los que son menos de 28 semanas o menos de 1 kilo son extremadamente pretérminos, que tienen más problemas. Los que son entre 28 y 32 semanas son los muy pretérmino, y los de 32 en adelante son los moderadamente pretérmino, y dentro de estos tenemos los que llamamos el pretérmino tardío, que es de 34 a 36 semanas. Entonces, hay una gran diferencia entre estos grupos de niños porque sus necesidades son muy diferentes, su pronóstico es muy diferente y su crecimiento es muy diferente. Entonces, menos de 37 semanas. Antes se consideraba menos de 38 semanas, pero en los últimos años ya se decidió que es menos de 37 semanas. La misma persona que se llama Fabi, ya nos puso aquí, nos pregunta que qué relación hay entre la hipoacusia y los bebés prematuros. Esa es una buena pregunta, muy buena pregunta. Desgraciadamente los bebés pretérmino tienen complicaciones.
tienen varias complicaciones en su cerebro, en su pulmón, en su tracto gastrointestinal. Y uno de los problemas que tienen es hipoacusia. Se ha calculado que más o menos del 2 al 5% de los bebés pueden tener un problema de hipoacusia. Y es por muchas cosas, ¿no? Puede estar relacionado a problemas de hipoxia que pueden haber tenido. Muchas veces estos niños también tienen hiperbilirubinemias, tienen algunos ototóxicos, etcétera. Entonces, es un problema que tenemos que tener mucho cuidado. Siempre hay que hacer una detección de la audición, de cómo es la audición en estos niños al egresarse y dar un seguimiento estrecho, ¿no? Infecciones también pueden producir hipoacusia. Entonces, esa es la prevalencia de este problema en recién nacidos pretérmino. Entonces, si tienen mayor riesgo, hay que cuidarlos mucho. Sí, y si se identificara temprano este problema, podríamos ayudarles para que puedan adquirir sus habilidades a tiempo y no se retrasa el neurodesarrollo. Dice Fabi que su hijo lamentablemente nació sordo y hasta el año y 3 meses se dieron cuenta de que estaba sordo y que nació casi de 37 semanas. Creo que igual necesitaríamos un poco de más información para saber cuál pudo haber sido la razón, ¿no? Pero bueno, sí, lo ideal sería que a todos los niños se les pudiera hacer un tamiz auditivo al nacer, independientemente de si son pretérmino o no, obviamente con mucho más razón en un pretérmino. Digamos que la Ley General de Salud lo contempla, todo niño tendría derecho a que se le hiciera un tamiz auditivo al nacer, nada más que algunas instituciones de salud en México todavía no lo integran como parte de su normativa, pues porque implica recursos, ¿no? Entonces, pero es algo que debiéramos hacer con todos los bebés. Dice que no había la prueba auditiva en ese entonces y que le hicieron cesárea. Pues sí, es una de las complicaciones definitivamente que se asocian a nacer antes de tiempo. ¿Qué otras complicaciones pueden tener los prematuros muy chiquitos, menores de 1.500 gramos? Pues mira, hay muchas complicaciones, podríamos decir complicaciones a corto y a largo plazo. Por ejemplo, los vasos de su cerebro, los capilares son muy frágiles y pueden tener sangrado. Es una complicación que vemos frecuentemente en los prematuros, un sangrado dentro de los ventrículos, incluso en el parénquima cerebral. Y esto es, como dije, frecuente. En sus ojitos pueden tener retinopatía, como comentábamos anteriormente, por exceso de oxígeno, no solamente por oxígeno, eso que quede bien claro, sobre todo por la inmadurez del bebé, pueden desarrollar retinopatía y pueden quedarse ciegos si no son tratados continuamente, ¿no? Entonces, también es como decía América, tenemos que tener mucho cuidado en cómo detectar los problemas y tratarlos a tiempo para evitar que avancen. Entonces, si uno detecta que un bebé tiene retinopatía, puede darle tratamiento y muchas veces puede resolverse el problema o por lo menos evitar que avance, ¿no? A veces no, pero a veces sí. Entonces hay que estar muy al pendiente haciendo la detección de problemas oftalmológicos. Un grave problema que tienen los bebés es un problema pulmonar, que es la inmadurez pulmonar, el síndrome de dificultad respiratoria. Los bebitos les puede faltar una sustancia que se llama surfactante, que permite que el pulmón se expanda adecuadamente. Entonces, cuando nacen antes de tiempo no tienen suficiente de este como jabón, digamos, y no pueden expander bien el pulmón y tienen este problema que pues, ahorita, gracias a los avances de la tecnología, desde los años 90, por ejemplo, les podemos dar a través de un tubo, una ecuación endotraqueal surfactante, y estos niños pueden mejorar muchísimo, ¿no? También del pulmón, algunos niños pueden tener lo que conocemos como enfermedad pulmonar crónica o displasia bronquiopulmonar. Entonces, estos niños se pueden hacer dependientes de oxígeno, ¿no? Siendo bebés en las primeras semanas de vida, ¿no? Entonces, a veces son dependientes de oxígeno hasta por meses.
Entonces, es un problema que tenemos que vigilar y este es un problema que nos ha dado mucho dolor de cabeza a los neonatólogos y que sigue siendo las prevalencias muy altas. Es algo que nos ha costado mucho trabajo disminuir, ¿no? A nivel gastrointestinal, es una de las cosas que más tememos y todos los que hemos visto enterocolitis necrosante sabemos lo horrible que es eso. María Carmen, ¿cuántos casos no vimos de niños que se les distiende el estómago, incluso se puede perforar el intestino con peritonitis? Y esto es un problema por la madurez del tracto intestinal y de todo, porque se han visto varias situaciones que pueden provocar. Entonces, estos son problemas a los que nos enfrentamos los neonatólogos en la terapia intensiva, ¿no? Tenemos que manejar el pulmón, tenemos que manejar el intestino, tenemos que manejar la respiración, y al mismo tiempo tenemos que darles amor a los niños. Es muy importante recordar la importancia de darles una caricia, de estar con ellos. Tiene un efecto importantísimo. Y a largo plazo, estos niños pueden tener alteraciones de conducta, necesitan a veces para la ayuda, a veces necesitan lentes, tienen mayor índice de miopía, etcétera. Entonces, hay que cuidarlos mucho, hay que nutrirlos muy bien. Por ejemplo, pensemos que el cerebro aumenta de la semana 24 a la 40 3 veces su volumen. Si un niño nace a las 24 semanas, nuestra responsabilidad de darle una buena nutrición para que el cerebro crezca es importantísimo. Si no le damos buena nutrición, el cerebro no crece y tenemos problemas a largo plazo. Entonces, son muchos los problemas que tienen y al mismo tiempo son extraordinariamente fuertes y salen a tiempo, ¿no? Con todo el apoyo que les damos. Sí, sí, la verdad es que un prematuro es todo un reto, un prematuro extremo grave, pues prácticamente todos los órganos de su cuerpo pueden afectarse en algún momento, metabolismo, los ojos, los oídos, o sea, es una situación muy compleja de manejar. Nos pregunta María José, dice que reconociendo a la prematuridad como la principal causa de bajo peso al nacer, y a este como la principal causa de complicaciones y de mortalidad en los recién nacidos, ¿qué podríamos hacer desde la trinchera de la salud pública y de la medicina preventiva para poder reducir la carga de la enfermedad que representa el nacer antes de tiempo? Esa es una extraordinaria pregunta. Yo creo que aquí la salud pública es importantísima. Recuerdo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se da mucha importancia a eso y se dio un programa donde había varias medidas de salud pública que lograron por fin disminuir un poco la prevalencia de prematuridad, aunque ahorita ya volvió a subir, pero por lo menos durante unos años empezó a bajar, o sea, empezó a revertir esa tendencia de subir, empezó a hacerse plano o bajar. Pero, por ejemplo, evitar el tabaquismo es una cosa muy importante. La otra, mejorar el cuidado prenatal. O sea, si uno tiene un buen cuidado prenatal, empezar a decir, oye, vamos a checar si tiene una infección de vías urinarias, manejarla, si tiene preeclampsia, cómo podemos evitar que haya complicaciones o seguirla bien, dar una buena nutrición, asegurar que el de realidad sea negativo, etcétera. Un buen cuidado prenatal es muy importante. Y la otra medida que hicieron aquí, las 3 medidas importantes, fue tratar de evitar estas cesáreas electivas, donde muchas veces los ginecólogos se equivocan y nace el bebé antes de tiempo. Y es una causa importante de prematuridad. Entonces, cada vez que había una cesárea que no era urgente, se hacía toda una auditoría para ver por qué este niño nació antes de tiempo. Entonces, estas fueron 3 medidas que tuvieron mucho éxito, digamos, pero hay que, por ejemplo, evitar, ¿cómo es posible que sigamos teniendo en México y en muchos países, no solamente en México, tantos embarazos en adolescentes?
O sea, eso es inconcebible, no debería suceder. Estar conscientes de todos los factores de riesgo que mencionamos anteriormente y creo que esto podría ayudar mucho, ¿no? Y ahora tenemos el riesgo de que un bebé ya está inminentemente por nacer y pues darle esteroides prenatales. Claro. La aplicación de esteroides prenatales es extraordinaria, disminuye muchos riesgos en el bebé. Entonces, no olvidarnos de eso, lograr una buena nutrición en las madres. Ahorita, por ejemplo, hay estudios en México, un estudio muy bonito, precisamente en Cuernavaca, en el grupo de perinatología, dando DHA prenatal, ¿no? Hay varios estudios y metaanálisis que han demostrado que dando DHA en dosis altas puede disminuir el riesgo de prematuridad importantemente y de peso bajo. Entonces, la nutrición, ¿no? O sea, entonces, desde salud pública es una trinchera muy grande a la que podemos acudir y asistirnos y disminuir el riesgo de prematuridad. Sí, gracias, Tere. Ayer fíjate que estaba revisando y también algo que me pareció súper interesante es un estudio que publicaron en enero de este año los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, en el que proponen, es un estudio grande de 11.000 mujeres en las que se hizo aleatorizado ese dado, o sea, al azar se asignó si les iban a dar la intervención o no, y nadie sabía qué es lo que recibieron, y lo que probaron es que dar aspirina entre las semanas 6 y la 36, en ese periodo tan prolongado de tiempo, no solo previene hipertensión, que para eso ya está muy probado, sino también previene el nacimiento prematuro. Entonces es una intervención pues, relativamente barata, relativamente sencilla, ¿no? Daban 80 miligramos de aspirina al día y con esto se logró disminuir el riesgo de prematuro, independientemente a el prematuro que nace prematuro por la hipertensión, ¿no? Entonces, pues la verdad es que todavía hay cosas nuevas por descubrir y bueno, lo que ya está muy probado es lo que mencionas. Idealmente una mujer adolescente no tendría por qué ser mamá, entonces desde el terreno de la salud pública prevenir embarazo adolescente es algo primordial que debería de ocupar casi que la atención de las autoridades de salud de los estados y del país y de los países. Y los esteroides prenatales, como mencionas, pues se hacen la diferencia entre vivir y morir, ¿no? Entonces, en un escenario en donde quizá la atención perinatal o quizá la atención neonatal no está cercana al estándar, o por falta de equipo o por falta de personal capacitado, los esteroides prenatales pueden hacer la diferencia. Definitivamente sí. Entonces, nos pregunta la misma persona, mamá del niño que tiene hipoacusia, que si en el tamiz neonatal se puede detectar las bilirrubinas alteradas, no sé si quieras comentarle eso, y si el Apgar bajo podría tener una implicación en el resultado de la audición. Supongo que eso es lo que quiere preguntar Fabi. La segunda pregunta no la oí bien. ¿El Apgar bajo pudiera tener alguna implicación en el pronóstico final del niño? Supongo que relacionado con la hipoacusia que tiene su hijo. Si el nivel de bilirrubina tiene... Son dos preguntas. Dice que si en el tamiz neonatal, cuando la bilirrubina se puede detectar que la bilirrubina está alterada, que si ahí sale. Sí. Y la otra pregunta es que si el Apgar tiene que ver con el resultado final del recién nacido. Ok. Entonces, normalmente el tamiz metabólico no te mide en sí la bilirrubina, aunque lo que muchos médicos hacemos es cuando se toma el tamiz metabólico podemos tomar bilirrubinas para estar seguros de que los niveles están seguros, ¿no? Porque si los niveles están altos, puede el bebé necesitar fototerapia
etcétera. Entonces, a veces los vemos y los vemos amarillos y no hay duda, pero a veces tenemos duda, entonces a la hora de hacer el tamiz metabólico, como les damos un piquetito, pues aprovechamos y podemos tomar bilirrubinas, pero son dos mediciones diferentes. Entonces, cuando un bebé tiene tamiz metabólico, si el médico decide no hacer bilirrubinas, no van a salir en el tamiz metabólico. Entonces, el tamiz metabólico lo que hace es va a medir, dependiendo de qué tipo es, pero ayuda mucho a detectar enfermedades antes de que den síntomas. Entonces, es una medida extraordinaria que en México y en muchos países se está haciendo porque se detecta el problema antes de que dé. Por ejemplo, un niño puede tener hipotiroidismo, no dar ningún síntoma y gracias al tamiz metabólico sabemos que ese niño tiene hipotiroidismo y se inicia el manejo. Y así como ese, hay muchas enfermedades que se pueden detectar y creo que es una gran medida de salud pública para evitar problemas, ¿no? Y la segunda es si el Apgar tiene que ver con la salida de los bebés. El Apgar es una prueba muy interesante que creó una anestesióloga. Esta anestesióloga se llamaba Virginia Apgar y lo que ella vio, curiosamente, por cierto, quería ser cirujana y por mujer no la dejaron, entonces se metió a ser anestesióloga, ¿no? Pero era tan inteligente que le encantaba observar a los bebés cuando nacían y ella veía que a veces algunos bebés nacían muy deprimidos y otras veces nacían súper bien. Y luego vio que estos niños que nacían deprimidos pues les iba mal. Entonces hizo la calificación de Apgar que toma varios parámetros. Cuando un bebé nace, por ejemplo, cuál es su frecuencia cardíaca, si respira bien, de qué color está, etcétera, y se da una calificación. Y si esta calificación es muy baja, generalmente indica que el bebé puede tener algunos problemas o que tuvo cierto problema al nacer, que le faltó un poquito de oxígeno, que está un poquito deprimido. Entonces, ayuda a entender al neonatólogo o al pediatra qué tan afectado estuvo el bebé por el proceso de parto, ¿no? Que muchas veces pueden tener algunos problemas de dificultad durante los últimos periodos del parto, ya cuando están naciendo, que se atoran, y entonces se deprimen, y entonces el bebé nace morado, sin moverse, y entonces tiene calificaciones más bajas, ¿no? Generalmente, si la calificación de Apgar es extremadamente baja, generalmente nos ayuda a entender que ese bebé puede tener problemas y que va a necesitar algún apoyo, puede estar asfixiado, etcétera, ¿no? Si el bebé tiene una calificación intermedia, generalmente se recuperan muy bien. Yo sé que hay algunos kinders o algunas escuelas que piden de manera rutinaria el Apgar para poder entrar a la escuela. No entiendo por qué lo hacen, porque un Apgar de 8, un Apgar de 7, un Apgar de 9 no va a hacer una diferencia para cómo van a desarrollarse en el kinder. Esto es más bien para entender el estado en el que como nacen los bebés y para que el pediatra pueda saber qué hacer y cómo ayudarlo y también para que los papás sepan, ¿no?, cómo nació el bebé. Oye, Tere, y tu mero mole ahorita es la nutrición de los niños, ¿no? En especial de estos bebecitos prematuros. Entonces, ¿qué opinas de que un bebecito muy chiquitito, cuál es el momento ideal para que empiece a comer? A lo mejor hay varias personas que son profesionales de la salud que podrían beneficiarse de saber esto. ¿Y cuál es el alimento ideal que deberían de recibir? Y si este alimento le aportaría al bebé cuando está en un volumen completo todas las calorías que necesita para crecer y recuperarse. Mira, eso qué bueno que lo tocas. Y vamos a Pierre Boudin a principios del siglo XIX, ¿no? Principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Una de las cosas que más ayuda a la sobrevida y para evitar complicaciones es la buena nutrición de los bebés. Si nos vamos antes no se les daba de comer, se les daba miedo y se morían de desnutrición. Recordemos esto: el cerebro crece 3 veces de la semana 24 a la 40, el volumen del cerebro, ¿no? Cada día que dejáramos de darle de comer a este bebé, es una oportunidad menos que tiene ese cerebro de crecer. Cada día. Hay estudios que han demostrado, por ejemplo, el gran bono
que es nutrir a los bebés en la primera semana de vida. Por ejemplo, un gramito de proteína por kilo de peso, lo más que se dé en la primera semana de vida, se traduce en 7 puntos más en la escala de Bailey, que es una escala de neurodesarrollo, a los 18 meses, ¿no? Entonces, es una responsabilidad importantísima que tenemos de nutrir a los bebés desde el primer día. Si el bebé está en buenas condiciones, se puede dar leche de la mamá. O sea, si no puedes funcionar porque es muy chiquito, lo que hacemos es ponemos una sondita a través de la boquita, llega al estómago y podemos iniciar un poquito de leche de la mamá. Si es muy chiquito, tenemos que dar además alimentación a través de la vena, pero hay que hacerlo desde el primer día de vida, ¿no? Esto se ha visto que disminuye el riesgo de complicaciones a corto, mediano y largo plazo. Lo mejor que puede recibir un bebé prematuro o no prematuro es la leche de la mamá. O sea, la leche de la mamá tiene no solamente aspectos de nutrición, es decir, proteínas, carbohidratos, lípidos, pero tiene una gran cantidad de biofactores que le ayudan a su intestino a crecer mejor, a adaptarse mejor, y de haber menor riesgo de infecciones. La grasa que tiene la leche va al cerebro y es la mejor grasa que puede tener, etcétera, ¿no? Ahora, hay que recordar una cosa. Realmente cuando el niño es muy chiquito, la leche del prematuro, la glándula mamaria de la mamá todavía no está tan preparada, digamos, y no le alcanza a dar todo lo que necesita. O sea, es como decía el doctor Alan Lucas alguna vez, y decía que la ciencia y la tecnología han superado a la madre naturaleza y a la evolución, de tal manera que nosotros como mujeres todavía no hemos evolucionado para darle a través de la leche humana a estos bebés tan chiquitos toda la nutrición que necesiten. Entonces, conviene en estos bebitos tan chiquitos fortificar la leche humana para darles más proteína, más calcio, más zinc, más sodio y puedan crecer mejor, porque sí se ha visto que si se da exclusivamente leche humana, pueden no crecer a un ritmo ideal. Entonces, estos niños muy, muy chiquitos que tienen que tener un crecimiento impresionante en los primeros días de vida, tienen que crecer igual que un feto, necesitan leche humana y se necesita fortificar para dar exactamente lo que necesitan, o también dar alimentación parenteral junto con la leche humana. Entonces, el mejor regalo, y siempre se los digo a mis pacientes, el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es nuestra propia leche. O sea, ayuda a sobrevivir, ayuda a disminuir infecciones, es extraordinario, ¿no? Sí, claro, no hay el día de hoy algún sustituto que se le parezca siquiera, o sea, las fórmulas han evolucionado muchísimo, sin embargo, pues queda todavía mucho camino por recorrer en cuanto a investigación para poder hacerlas más parecidas a la leche humana. Y pues me encanta eso que dices de que desde el primer día, o sea, el que el niño esté intubado, conectado a un respirador artificial, no contraindica el hecho de que pueda comer a través de una sonda, ¿no? Ya lo que hacíamos hace 10 años de no, ayuno 3 días para que no le vaya a dar la enterocolitis, es un concepto súper viejito, ya digamos que no se puede considerar que el niño está inestable porque está intubado, porque le va a tocar, pues, pasar algún tiempo así en lo que resuelve su problema pulmonar y mientras tanto está perdiendo grandes oportunidades de nutrirse y de recibir nutrientes para que el cerebro crezca adecuadamente. Entonces, lo que mencionas es muy bueno, y pues sí, la leche humana es lo mejor que podemos hacer con los bebitos de esta edad, con los bebitos prematuros. La velocidad de incremento de la lechita, ¿podemos como que hacerlo más rápido o de a gotita como lo solíamos hacer hace algunos años?
Sí, Marican, yo creo que esto es muy importante. Hay que recordar que cuando está el bebito dentro del útero, está ingiriendo el líquido amniótico y está recibiendo factores que les llamamos tróficos, es decir, alimentación, está tomando, succionando, esto va al intestino y lo mantiene creciendo, ¿verdad? Si súbitamente dejamos de darles de comer, ¿qué pasa? Pues ese intestino se atrofia, ¿no? ¿Qué es lo que hacíamos? Digo, a mí me tocó vivir una época hace muchos años donde teníamos mucho miedo a lo que tú decías, Mari Carmen. A ti creo que ya no te tocó, pero yo todavía tengo más, soy mayor edad que tú, pero teníamos miedo y los dejábamos mucho tiempo en ayuno y lo que pasaba es que se atrofiaba el intestino, ¿no? Entonces viene el riesgo de NEC y que no pueden moverse y las distensiones abdominales y era un ciclo vicioso, ¿no? Entonces ahorita ya sabemos que hay que darles de comer. Entonces es muy importante que cada hospital tenga sus protocolos de alimentación, pero generalmente si el niño es muy chiquitito y está un poquito inestable, podemos dar lo que se llama alimentación trófica. Es decir, se da una cantidad muy poquita, idealmente de leche de la mamá, para que llegue al intestino y vaya, pues permitiendo que no se atrofie. Es como cuando uno deja de hacer ejercicio. Si dejas de hacer ejercicio, tus músculos se atrofian. Igual el intestino, si deja de recibir alimento, se atrofia. Entonces, aunque esté inestable, les damos alimentación que le llamamos trófica, que puede ser medio un litro por kilo por hora y entonces se pasa en 24 horas, ¿no? Si el niño tolera bien, no se ve inestable, e inestable, la definición de inestable no es que esté intubado, está intubado para estar inestable, ¿no? Entonces, está gravísimo con aminas, bueno, no, pero si está intubado y está bien, con buena presión arterial, puedes ir avanzando y antes también avanzábamos súper despacito, avanzábamos 10, 15 mililitros por kilo día y ahorita hemos visto que si avanzamos más a velocidades o volúmenes más altos, es mejor de tal manera que podemos llegar a todo por vía enteral en 7, 10 días y no hay problema, no aumenta el riesgo de NEC, ¿no? Entonces, yo creo que NEC está relacionado a un uso de antibióticos, asfixia, ayunos prolongados, más que a tener un protocolo establecido de alimentación, avanzar e ir vigilando al bebé como... Sí, oye, algo muy importante es que como la idiosincrasia de las abuelas y las mujeres mexicanas y latinoamericanas es que quieren ver ¿no? Quieren, o sea, es como nuestra naturaleza. Tenemos como pánico de varias cosas, entre ellas pánico a que se enfríe el niño porque algo le va a pasar y pánico a que los niños sean flacos. Entonces las abuelas siempre quieren ver a los bebés gordos, ¿no? O sea, está muy flaquito y tú lo ves aquí en la consulta y dices, oye, pues no, pesa lo que le toca pesar y mire lo que le toca medir, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones de que un bebé de estos pequeños guerreros que estuvieron inestables, que nacieron antes de tiempo y que pesaron un poquito, pues se recuperen intrahospitalariamente del peso y digamos que al egreso tengan un peso adecuado para la edad corregida? La edad corregida es, por ejemplo, si un bebé nació 3 meses antes, después de 3 meses ese niño tendría 40 semanas de gestación, o sea, es como si fuera naciendo, ¿no? Entonces nosotros le tenemos que exigir a ese bebé o tenemos que compararlo con los niños, con el grupo de niños que van haciendo, no con los niños de 3 meses, porque entonces pues no sería algo adecuado para ese bebé. ¿Qué pasa si por la prisa de querer ver a un niño gordo y de no entender los procesos del prematuro y de quererlo ver como un niño de 3 meses que no tiene, cedemos ante la tentación de dar alimentaciones artificiales que muy probablemente ni siquiera necesita el bebé, ¿no? Porque digamos que en el escenario de una mamá que sí quiere dar pecho y que está produciendo adecuada cantidad de leche, pues el niño ahí va, pero ceden ante la presión de la abuela de que pues el niño está flaquito y además está súper chillón, ¿no? Y entonces seguramente se está quedando con hambre.
¿Cuál es la implicación a largo plazo de que engordemos rápidamente a estos bebés? Sí, quisiera ya hablar un poquito de algo que pues, se vio desde que se analizaron los niños que nacían en periodos de guerra, de hambruna, de embarazos de mujeres que habían estado con hambruna, y aquellos niños que nacían con menor peso, se vio muchos años después que tenían problemas, mayor riesgo de hipertensión y de infartos, ¿no? Entonces decían, bueno, ¿por qué estos niños que tuvieron esta desnutrición dentro del útero tienen este problema, ¿no? Entonces, algo parecido sucede con los prematuros, con los niños que nacen de bajo peso ahora en nuestros días, aunque no estén sujetos a la hambruna, pero muchas veces nacen porque tienen, por ejemplo, problemas con la placenta. Entonces, en casos de preeclampsia, eclampsia, donde la placenta, que es la que alimenta al bebé, no funciona muy bien, entonces estos bebés no reciben suficientes nutrientes. Entonces se forma algo que se llama el fenotipo ahorrador, es decir, estos niños muchas veces son como ahorran y todo lo que se les da lo van a aprovechar y lo forman en grasa, ¿no? Para periodos en los que van a tener falta de alimento. Entonces, por un lado, pueden tener este fenotipo ahorrador, algunos de ellos, y entonces lo que sucede es cuando les empezamos a dar alimento y no vigilamos las curvas de crecimiento, que como tú muy bien decías, Mari Carmen, tenemos que corregirlas para la prematuridad que nace. Entonces, si un bebé nace 3 meses antes, pues a los 3 meses de vida es como si estuvieran naciendo y hay que contar ahí el crecimiento y el peso. Entonces, el neonatólogo, el pediatra, tiene que cuidar mucho que ese bebé no suba de carriles. Nosotros normalmente seguimos las curvas de crecimiento en lo que llamamos como carriles, digamos, y tenemos que asegurarnos que va en un carril normal y que no cambia de carril hacia arriba, porque si empieza a cambiar de carriles, a largo plazo estos niños tienen mayor riesgo de obesidad, de hipertensión, de problemas cardiovasculares, etcétera. Entonces, es muy importante vigilar eso. Si el niño está en buen carril, no, por favor, no caigamos ante la tentación de nuestras abuelas, ¿verdad? De que un niño gordito era un niño sano y siempre estaban comparando. Siempre checar las curvas corregidas y asegurarnos que el crecimiento sea paralelo dentro de la normalidad, ¿no? O sea, tratar de lograr a una percentil arriba de 10, 15, por ejemplo, bueno, los estudios de Canadá han demostrado que si te mantienes digamos, en la percentila 15 hacia arriba, ¿verdad? Conviene más que si estás por debajo. Entonces, lograr esa percentila y quedarse ahí un poquito más y listo. Pero no subir por estos riesgos. No tienen mayor riesgo de obesidad, desgraciadamente, estos niños pretérmino, por estas subidas de carril. Y hay que ver muy bien la cantidad la calidad de la nutrición que se les da, y la leche humana es muy importante. Así es, gracias, Tere. Sobre todo en el contexto de un país en el que tenemos, ahí sí, en primer lugar, en obesidad, muchos problemas de hipertensión, mucha gente diabética, o sea, ya tenemos los genes, sí. Ahora no predispongamos el ambiente de ese bebé para que se le active el gen cuando sea adulto, ¿no? Entonces, exacto. Muy importante. Nos dice Berenice Romanov Ivanovic que hasta qué edad se considera este ajuste en los prematuros. Supongo que se refiere a la corrección de la edad gestacional. Sí, hasta los 2 años, Berenice. Sí. Sí, hasta los 2 años, y ya después de eso generalmente se empatan en peso y talla y también en adquisición de habilidades de neurodesarrollo. De neurodesarrollo. Así es. Bueno, Tere, pues no sé si quieras comentar como algún mensaje final. Sobre todo me gustaría como insistir en la cuestión de la prevención del problema y pues bueno, no sé si nos quieres compartir algo más de nutrición también. Sí, sí, yo creo que es una responsabilidad muy grande un embarazo.
yo creo que tenemos que estar muy bien preparados desde todo el punto de vista de salud, nutrición y educación al momento de embarazarnos. Es una gran responsabilidad a nosotros como mujeres, padres, tener un bebé. Tenemos que poner todo lo posible porque, como decía Mari Carmen al inicio, no es que nada más nazcan chiquitos y hay que crecer, como muchas mamás me han dicho que habían pensado, sino todas las complicaciones de la inmadurez y los problemas que a largo plazo pueden tener, ¿no? Tomarlo en serio, evitar los factores de riesgo de los que hablamos, es muy importante. Es muy importante también tener redes sociales de apoyo. Yo creo que ¿te acuerdas, Maricano, en los pequeños gigantes que teníamos en el infantil? Eran grupos de padres que habían tenido bebés prematuros y saber que otra mamá está sufriendo lo que tú, o sea, tener a un bebé hospitalizado es lo peor que puede pasar en el mundo. O sea, es lo peor. Días y noches, no sabes si el bebé va a vivir, si se va a morir. Cada día que pasa es una angustia impresionante, porque aunque esté bien, no sabes si al día siguiente se va a caer, ¿no? Yo me acuerdo, les decía a mis mamás, les decía, imagínate, o a mis papás, ¿no? Tienes que llegar a la punta de la montaña, pero te puedes caer en el camino y tienes que volver a subir. No creas que es un camino fácil, ¿no? Entonces, acordarnos del apoyo emocional y psicológico que hay que darles y ayudarnos para salir adelante, ¿no? Estos niños pueden salir muy bien y los papás necesitan mucho apoyo porque es algo muy estresante y tratemos de evitarlo con todo lo que medimos. Y yo creo que aquí nuestros oficiales de salud pública en el país están muy activos y deben de seguir así para ayudar a todas las mujeres y a cada niño. Tengo una pregunta importante que ya se me estaba yendo, pero me acordé. ¿Cuál crees que sea la implicación en la incidencia de prematuridad con la pandemia? ¿Cuál es tu creencia? Hay algunas cosas que están publicadas por ahí, pero son como muy locales. ¿Qué es lo que piensas que va a ocurrir? Mira, es bien interesante. Por un lado, hay estudios que han demostrado en Estados Unidos, seguidos por CDC, que si la madre le da COVID y está asintomática, el riesgo de prematuridad es más alto que aquellas que no tienen COVID, ¿no? Esto ya está demostrado, pero hay estudios muy interesantes realizados en Irlanda y otros países de Europa, donde vieron que la incidencia de prematuridad disminuyó mucho con el lockdown, o sea, con el cerrar cosas. Es decir, cuando las mujeres se tuvieron que ir a sus casas, las mujeres embarazadas tuvieron que estar en sus casas encerradas, no expuestas a otros virus, no expuestas a contaminación, atendiendo su cuidado prenatal y todo esto tal vez por teléfono, yendo al hospital, yendo para lo que tenían que ir, pero sobre todo disminuyó, o sea, esto es algo interesantísimo que dicen, bueno, habrá sido por las circunstancias ambientales que se tuvieron que ir a su casa y quedarse ahí, pero en 2 o 3 países de Europa esto se demostró, no que estaban infectadas, sino por el ejercicio de quedarse en su casa, trabajando en casa sin estarse moviendo, sin contaminación, sin otras infecciones, disminuyó mucho. Entonces decían estos doctores de hospitales de terapia intensiva neonatal que siempre, ¿por qué estamos teniendo tan poquitos pacientes prematuros? Y lo mismo empezaron a ver otros países. Entonces, esto es por las medidas, pero la infección per se sí aumenta el riesgo de prematuridad. Así es, y también, bueno, yo pienso que es probable que como estamos confinados y algunas mamás pues tienen miedo de ir al control prenatal porque no vaya a ser que exista algún riesgo de contagiarse de coronavirus en estas visitas, pues a lo mejor podemos dejar pasar algunos focos rojos que pudieran detectarse en las visitas de control prenatal. Por ahí hay un artículo de Lancet también que dice cuáles van a ser todos los efectos indirectos de la pandemia en la salud de los niños y sí se estima que puede haber más
mortalidad, prematuro y algunas otras complicaciones, incluso brotes de otras enfermedades porque los esquemas de vacunación están incompletos. Entonces, pues la verdad es que a nosotros nos toca recomendar que no se salten sus visitas de control prenatal y que bueno, estén pendientes de todos los focos rojos que pudieran tener durante su embarazo. Nos pregunta Okairi Campos, ella dice que tuvo un prematuro de 31 semanas, si corre riesgo de que en un nuevo embarazo vuelva a ser prematuro su bebé. Sí, cuando hay un bebé prematuro aumenta un poco el riesgo de prematuridad en el siguiente embarazo, entonces hay que tener mucho cuidado. Cada caso es especial y lo tiene que ver con su ginecólogo, pero que tenga todas las medidas preventivas, que se espere un tiempo. Hay que recordar que se tiene que recuperar, digamos, si se embaraza rápidamente el riesgo aumenta, entonces que siga estas medidas que su ginecólogo le puede decir por qué nació prematuro, número 1, número 2, esperarse un tiempo para que se recupere, asegurar la nutrición, ver la causa y tratar de evitarla, etcétera. Entonces hay que tener un poquito más de cuidado. Sí. Y por último nos dice otra vez Fabi que en qué están basados los percentiles con los que o contra los que comparamos el peso, talla y perímetro cefálico de los niños. ¿En qué están basados? Está basado en estudios que se han hecho con muchos niños para poder para ver cómo crecen. Entonces, antes tú podías tener un peso y decir, ay, pues lo veo gordito como en las abuelitas, se ve flaquito, entonces le doy más o menos. Aquí lo que han hecho muchos estudiosos han seguido a muchos miles de niños, no solamente en un país, sino en muchos países sanos, y ven cómo crecen y entonces hacen sus carriles, ¿no? Entonces los niños flaquitos sanos van por acá, los niños regulares, no tan gordos ni tan flacos, pero sanos van por acá, los del medio van por acá, los gorditos, pero no gordos, van por acá, ya los que son obesos van por acá, entonces establecen los carriles que son las percentillas. Entonces, en la medición de miles de niños. Sí, muy importante mencionar que son niños de todas las razas, ¿no? O sea, sí, no estamos comparando niños mexicanos contra niños que tienen una genética completamente diferente a la nuestra, sino está considerada, o sea, son percentiles que están basadas en niños de todas las nacionalidades, de todas las razas, y pues bueno, así se construyeron más o menos estos percentiles, ¿no? Sí. Ay, Tere, pues muchas gracias por estar con nosotros, de verdad te lo agradezco muchísimo, yo sé que tu agenda está súper apretada y te agradezco siempre apoyarme en mis locuras y compartas con nosotros este espacio para sensibilizar un poco a la gente sobre la importancia de este día y sobre que los bebés prematuros pues no son niños más chiquitos, sino que tienen sus problemas y sobre todo sensibilizar a la gente también de que un niño, por muy prematuro que sea, si recibe los cuidados adecuados, puede ser un niño que tenga un futuro igual que el niño que nació a término con peso de más de 2.500 gramos. Entonces esto es algo súper importante porque no es que ya se perdió la batalla porque un niño pese 900 gramos al nacer. O sea, puede ser un niño sin absolutamente ninguna secuela y tengo varios ejemplos personales cercanos que les puedo decir, o sea, yo pensé que este niño iba a tener tal y tal y que son niños que tienen un neurodesarrollo normal. Entonces, vale la pena todo por un niño, todo, y no estigmatizar pues a estos bebés de que no lo van a lograr, porque en realidad no lo sabemos, hay que esforzarnos por sacarlos adelante y pues bueno, mil gracias Tere por estar aquí con nosotros compartiendo, te agradezco muchísimo y pues nos vemos pronto, espero. Vamos por los prematuros. Así es. Gracias por la invitación, Mari Carmen, y a toda tu audiencia. Una feliz noche. Gracias, Tere. Que estés muy bien. Bye.